Las cáustias de cornetes nasales se realizan cuando se producen obstrucciones debidas a la hipertrofia del cornete nasal inferior o a trastornos de su función en la denominada rinitis vasomotora, en la cual el funcionamiento del tejido esponjoso de los cornetes no es el correcto debido al uso y abuso de vasoconstrictores nasales tópicos o irritantes de polvo, cemento o medicamentos. La reducción del volumen del tejido cavernoso o esponjoso del cornete inferior mediante una cauterización es un procedimiento sencillo, fácil y barato, que en algunas ocasiones puede evitar intervenciones de septoplastías que son mucho más importantes. Las cáustias de cornetes se pueden realizar en la consulta externa con anestesia local y con un galvano cauterio en cuyo terminal quema la mucosa y tejido submucoso en varios cortes en la cabeza del cornete nasal inferior, de tal manera que al cicatrizar la quemadura a los 7-8 días queda una retracción del cornete y una mejora de la respiración. Después de anestesiar la mucosa nasal con tetracaína con adrenalina, se procede a la inyección de anestesia de bupicaína como anestésico local. Aquí vemos en la fosa nasal derecha una desviación del tabique que con la retracción del cornete puede haber una mejoría de la respiración. Una vez anestesiado el cornete, se pueden realizar las cáustias en cortes horizontales en varios niveles, 2 o 3 niveles, con el galvano cauterio. Un instrumento sencillo, útil y que tiene varios terminales de varios tamaños y formas. Se comienza señalando primero el corte con el galvano cauterio apagado y una vez señalizado se enciende quemando el tejido de la cabeza del cornete. Se hacen varios cortes a diversa altura. No es necesario que sea muy profundo, pero este tipo de cauterización se puede repetir al cabo de los meses. En este caso se ha cogido un terminal demasiado ancho que roza con el tabique, que a continuación se cambia por otro más pequeño y se continúa cauterizando el cornete. Esta quemadura, al cicatrizar a los 7-8 días, se cae una escara y queda el cornete retraído. Se pueden dar todos los cortes que sean necesarios. Aquí estamos en la fosa nasal derecha y vemos cómo se quema el tejido. Una repetición de lo anterior para verlo con más detalle. Después de la cauterización se le recomienda que tome vasoconstrictores orales tipo loratadina con pseudoefedrina durante una semana. Otra forma de cáustica de cornete se realiza en la septoplastia, es decir, cuando se va a operar un tabique nasal en una desviación, se debe cauterizar el cornete nasal contralateral para evitar que cuando esté el tabique derecho moleste para la respiración. En estos casos, en vez de utilizar el galvano cauterio clásico, se utiliza una aguja de Avocat con la ventaja de que solo se cauteriza el tejido por debajo de la mucosa. Aquí vemos la aguja, en la cual se corta su manguito la parte distal, de tal manera que solamente asome la punta, y en la parte proximal se toca con el bisturí eléctrico.
Se introduce la aguja a diferentes profundidades del cornete inferior, dándole toque de electrocauterio a distintos niveles. Aquí vemos cómo se pone el cornete blanquecino de la quemadura. Otra modalidad de reducción del tamaño de los cornetes inferiores es la que actualmente se realiza con la radiofrecuencia. Esto consiste en una aguja que emite microondas de tal manera que no carboniza el tejido, sino simplemente produce una deshidratación, no llega a la temperatura a 100 grados. Tiene el mismo funcionamiento que anteriormente, es decir, se introduce la aguja a diferentes niveles. Aquí tenemos el terminal de radiofrecuencia, que tiene el inconveniente que es de un solo uso y es muy caro, cerca de 300 euros. Se introduce a nivel submucoso y se esperan unos varios minutos que entre la dosis de radiofrecuencia determinada. Este sistema tiene el inconveniente de la duración, porque cada pinchazo necesita estar unos minutos en el sitio determinado y hay que hacer varios pinchazos a varios niveles. Tiene el inconveniente de que hay que hacerlo en el quirófano. Tampoco está la disponibilidad del aparato frecuentemente. Aquí tenemos el cornete nasal inferior izquierdo, que se va a proceder de la misma manera. Se mete el endoscopio y se busca la aguja hasta que pinche con el cornete. Aunque normalmente esto no se hace con endoscopia, se hace con un espejo, luz frontal y un rinoscopio. Una sesión de radiofrecuencia de cornete de 6 o 7 personas puede suponer un coste excesivo, por lo que las caustias de cornetes mediante galvanocauterio actualmente todavía tienen vigencia.